¿Quieres saber cómo hacer puentes en BIM? Te dejo mi clase de la Autodesk University donde gané este premio para que aprendas. Por cierto, suscríbete. Hola a todos, bienvenidos a la clase de diseño y cálculo de puentes con metodología BIM. Bueno, me voy a presentar para los que no me conocéis. Soy Álvaro Palacio, ¿vale? Soy BIM Manager en la empresa Ines Ingenieros y director del máster de Civil en la Escuela Factoría 5 Hub. Soy un apasionado del mundo de la construcción y un fiel difusor del cambio digital y tecnológico que sufre nuestro sector. Y bueno, me conocen por tener una visión diferente y unas ideas creativas integrando diferentes tecnologías al servicio de nuestros clientes. La foto que veis es del año pasado, donde fui ponente en el Autodesk University 2020, y este año pues, bueno, tengo una nueva oportunidad y lo primero agradecerle al equipo de Autodesk University la oportunidad. Bueno, antes de empezar quiero que reflexionéis, ¿vale? Los que estáis viendo la clase sobre estas preguntas, ¿vale? Que son importantes y a mí me han ayudado mucho, ¿vale? Una es ¿por qué estás aquí? Es decir, ¿por qué estás en esta clase? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te llama la atención? Otra es si te has formado o te has capacitado en BIM, sobre todo en la parte civil, que influye mucho en esta clase. ¿Qué es lo que vas a ver durante el Autodesk University 2021? Porque hay muchas ponencias. Y bueno, un pequeño consejo y es que busques tu tiempo, ¿vale? Encuentra lo que de verdad te interesa, sobre todo en esta parte del principio de las ponencias. Sin más, bueno, me pongo con ello. Va a ser una clase un poco diferente para los que no estáis un poquito acostumbrados, ¿vale? Y voy a hablar de cocina, ¿vale? La cocina es un concepto muy conocido por todos y por eso pues vamos a cocinar un puente con BIM, ¿vale? Haciendo un poco referencia al programa de televisión MasterChef, ¿vale? Bueno, desarrollar puentes requiere de muchas disciplinas, no solo arquitectónicas, sino también integraciones urbanísticas, también la parte de diseño de ingenierías, cálculos, demás. Y lo vamos a hacer como si fuesen platos de un menú, ¿vale? Eso es lo que vamos a realizar durante esta clase. Pues, ¿qué menú vamos a cocinar? ¿Cuál será el primer plato, el plato principal, postres y las conclusiones, ¿vale? ¿Qué vamos a cocinar? Bueno, dentro del menú de qué vamos a cocinar, vamos a decir primero nuestro menú y su problemática. ¿Cuál es la problemática? Bueno, en este caso el proyecto que os enseño es un proyecto existente en Madrid, en el municipio de Aravaca, que tiene una peculiaridad diversa, ¿vale? Porque tenemos un paso inferior que requiere de un análisis, como veis en la foto de la izquierda, pues es un paso inferior existente, bastante estrecho, donde el paso de peatones que veis pues no llega ni al 1,20 m, ¿vale? Es muy estrecho. Por lo que cuenta pues, con bastantes problemas. Además del paso de vehículos pesados, no solo vehículos que veis ahí, sino también hay autobuses y camiones que además tienen que invadir el carril contrario porque directamente no entran. Y la poca iluminación también que hay para los peatones. Se busca principalmente por la calidad y la seguridad de los peatones. Como decía, seguimos con el menú de qué vamos a cocinar. Vamos a hacernos primero unas preguntas y es como cuando uno empieza a hacer un menú, pues ¿qué decide? ¿Decide carne? ¿Decide pescado? ¿Decide un entrante de ensalada? ¿O una crema? Pues en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cocinamos un paso inferior? Es decir, hacemos un túnel. Pues bueno, reemplazar el paso inferior existente, en este caso es inviable debido a la imposibilidad estructural que tiene el propio marco, el marco de hormigón. Reemplazar el nuevo por uno nuevo, o sea, reemplazar el existente por uno nuevo a nivel de metodología de marco hincado, pues nos imposibilita muchos problemas porque no cumple por normativa y porque además tenemos muchísimos servicios afectados, como veis en la imagen, que nos dificultan muchísimo su construcción. Por lo tanto, pues es una opción que de momento no tiene mucho peso. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta, que es en esta parte del menú, que es preguntarnos ¿y si cocinamos un paso superior? ¿Vale? Cocinamos un paso superior, hemos probado por abajo, vamos a probar ahora para arriba.
Pues construir una nueva pasarela peatonal y eliminar la que hay en el paso existente por debajo, pues podría ser una opción. Cumpliríamos normativa, le daríamos más espacio a la parte inferior para el paso de vehículos y le daríamos acceso libre a todos los peatones. Por lo tanto, vamos a cocinar un paso superior, como vemos en la imagen. Ya tenemos menú. Pues el menú va a ser pasarela, ¿vale? Primer plato, las opciones de la pasarela. Vale, cuando nosotros desarrollamos un proyecto, en este caso que es como un diseño de alternativas, donde tenemos que buscar opciones para nuestro cliente, pues primero como que trazamos de una manera básica qué opciones tenemos de trazado, desde dónde va hasta dónde va a ir nuestra pasarela. Evidentemente tiene que ir por la zona existente y, como es lógico, pues hemos decidido la opción A, la opción 1, que va del punto A al punto B, donde tenemos más espacio. ¿Vale? Una vez que hacemos esto, nosotros desarrollamos las opciones de una manera muy básica, como veis en las imágenes, ahora os enseño un pequeño vídeo, con Infraworks, ¿vale? Con Infraworks al final lo que hacemos es encajar un poco ese pequeño entorno para ver cómo desarrollamos este proyecto. Aquí tendríamos una de las opciones y otra de las opciones, ¿vale? La diferencia que hay es que la primera opción que veis aquí, en la parte de arriba, en la parte noroeste, pues tenemos una entrada como más larga y en la opción siguiente tenemos una pasarela haciendo zigzag para poder salvar esa cota de altura. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo lo trabajamos nosotros, ¿vale? En este caso partimos de una topografía que viene dada en este caso la tenemos del cliente y por lo tanto aprovechamos esa topografía, la creamos en Civil 3D sin entrar en muchísimo detalle de finura de triángulos, de triangulación, y esa topografía la aprovechamos para poder desarrollar el proyecto en Infraworks, ¿vale? La metemos dentro de Infraworks, donde ya tenemos, como veis, en el fondo la topografía, y además metemos pues, las ortofotos que vienen del PNOA o del Instituto Geográfico Nacional y algunos elementos más que nos hagan falta. Como veis, el desarrollo es bastante simple. Bueno, simple. Es sencillo porque lo que primero tenemos que ver es si es viable, es decir, si cumplimos con ciertos gálivos a números grandes, si el perfil longitudinal pues tiene cierta consistencia con normativa, es decir, encaja de una manera real. Las pasarelas además son elementos bastante complejos porque son muy restrictivos a nivel de normativa. Encajamos también un poco la curva para ver cómo encaja pues, la entrada y la salida y hacemos las dos opciones, ¿vale? También vemos un poco pues, las longitudes que tendríamos con las pilas. Como veis, no tenemos ninguna envolvente, no hemos definido el tablero, las pilas son simplemente básicas para encajar un poco y ver las luces, ¿vale? Que es la parte un poco más conceptual y donde los ingenieros, junto con los diseñadores, entramos en el desarrollo de ver qué hacemos, ¿vale? Y en la opción 2, pues como veis es exactamente lo mismo, pero con la otra opción que planteábamos, la opción 1 y la opción 2. En este caso, la opción 1, pues bueno, tiene la complejidad de que tiene esta rampa en zigzag para poder salvar esa cota de altura y poder sobrepasar la Nacional 3, que es esta autopista, envolviendo todo el ecosistema que tiene el proyecto. Ahora entraríamos con el segundo plato, que sería la alineación, ¿vale? La alineación o el eje de trazado. En este caso, nosotros trabajamos el desarrollo de esta planta y esta alzada una vez que ya hemos decidido qué opción trabajamos, pues la cocinamos, como a mí me gusta decir, con Civil 3D, ¿vale? La llevamos un poco más al detalle, afinamos un poco más normativa, más medidas, afinamos bien en el gálibo, porque ya un poco podemos definir pues, cuál va a ser un poco nuestro canto a números, como se dice, redondos, números gordos, para encajar el proyecto. Y como veis, pues, bueno, de esta superficie que teníamos en primer concepto, hemos traído de Infraworks ese primer encaje y seguimos trabajando con él. Como os enseño en el vídeo, pues bueno, nosotros lo que hemos hecho es traer desde esta misma superficie que estábamos trabajando, pues ya desarrollamos con detalle esta solución, ¿vale? Donde tenemos una obra lineal, tenemos un eje, ¿vale? Y este eje que hemos desarrollado, pues bueno, ya lo afinamos un poco más con las herramientas que nos otorga Civil 3D, pues para entrar, como os decía, pues en valores con mucho más detalle, pues qué elementos son líneas, qué elementos son curvas, y en este caso incluimos una flotoide, que al final
no incluimos ninguna, sino que fue curva, pero bueno, tenemos todos los valores. A partir de ahí generamos nuestra sección base y también afinamos con detalle la parte del perfil longitudinal, donde incluimos, pues como veis ahí, ciertos elementos que nos sirven a nosotros pues, para comprobar ciertos gálibos de que todo el proyecto está encajado. Y corremos y arrancamos todo lo que es la obra lineal, el corridor, para ver que tenemos todo encajado en nuestro proyecto. ¿Cuál será el plato principal? Bueno, el plato principal en esta parte es la estructura, ¿vale? La estructura porque hemos pensado en algo bastante complejo que sea una alternativa viable, ¿vale? Buscamos 3 alternativas, en este caso hemos desarrollado y hemos entregado a nuestro cliente con 3 opciones de estructura, las 3 metálicas en este caso, que son una celosía tipo C, ¿vale? Es un cajón tipo C de estructura metálica. Otro que es una estructura en forma de celosía con diagonales helicoidales, ¿vale? Es bastante compleja también. Y luego la otra que es una estructura tirantada metálica, ¿vale? 3 tipos de estructuras diferentes, como veis, las 3 desarrolladas en modelo BIM, que voy a ir un poco explicando cómo trabajamos nosotros. Bueno, el plato principal, como venía diciendo, es el modelado de la estructura. En este caso nosotros modelamos en Revit. No solo Revit, ¿vale? Trabajamos un poco con más cosas, pero bueno, la base es Revit. Entonces os voy a explicar un poquito cómo lo hacemos nosotros y ahora os lo enseño un poco en vídeo. Primero exportamos esta obra lineal en Excel, porque al final, cuando nosotros construimos la base de la obra lineal, que no tiene por qué ser toda la obra, sino simplemente pues, el eje de la pasarela, por así decirlo, o el eje, en este caso, del cilindro que envuelve la pasarela, o cualquier elemento, lo exportamos aquí para tratar. Después importamos esto en Dynamo para poder aprovechar toda la potencialidad de Dynamo y la vinculación directa con Revit y construimos estos modelos con Revit. Nosotros hemos desarrollado, en este caso yo mismo, nodos propios dentro de INES para poder integrar directamente modelos de estructuras, coordinación de elementos. La problemática que tiene Revit con el tema de coordenadas pues lo tenemos arreglado para poder trabajar de manera directa y después modelamos los elementos singulares. Por ejemplo, algunas veces hemos un poco valorado la opción de ¿modelamos o no modelamos las pilas en Dynamo? Pues a lo mejor no interesa dependiendo del tipo de proyecto, ¿vale? Si tiene más pilas, si tiene menos, pues bueno, solo lo valoramos según el que tenemos. En este caso, como solo eran 5 pilas, pues las hemos modelado a mano. Y después esto lo exportamos, este modelo de Revit ya definido, lo exportamos a sólido 3D en AutoCAD para poder generar los planos de los perfiles longitudinales, porque como bien sabéis, desde Revit no podemos hacer un plano desarrollado. Os lo enseño para que veáis un poco el procedimiento. Una vez que nosotros tenemos todo nuestro proyecto desarrollado, lo primero que hacemos, que es lo más importante, es definir un punto de coordenadas compartidas, ¿vale? Definir primero el WBS, el sistema de coordenadas, perdón, que en este caso es un ETR69 porque es en Madrid, UTM30 Norte, y definimos un punto existente, ¿vale? Siempre para este replanteo. Este punto con el add-in del Share Reference Points de Civil 3D y de Revit, pues lo exportamos, ¿vale? Exportamos este punto y nosotros lo que hacemos con este punto es, antes de empezar a modelar cualquier cosa dentro de un archivo de Revit, lo que hacemos es en nuestra plantilla base, en este caso lo vais a ver, lo voy a hacer en un ejemplo sencillo, vincular ese punto de origen de coordenadas para que en la problemática que tiene Revit con las coordenadas no nos lleve a posibles problemas en el futuro. También tenemos desarrollado unos nodos en Dynamo para arreglar esto en caso de que nos pase. Pero bueno, lo lógico es empezar bien y aquí lo que nosotros hacemos es comprobar que el origen interno y el punto base del proyecto, con este add-in que es bastante fácil de usar y bastante cómodo, pues arrancar desde cero un proyecto bien colocado en coordenadas, ¿vale? Siempre es importante, a mí me gusta mucho trabajar con la dirección del norte en cero, es decir, que no tenga rotación, sobre todo para lo que es modelo, luego ya maquetar planos es otra cosa, pero lo que es el modelo
para no llevar a error cuando tenemos muchos decimales a la hora de rotar los elementos. Como veis ahora, pues está en 0,0. Esto no quiere decir que no vaya a funcionar, sino que tenemos que ir siempre a la pestaña de gestionar y en la parte de emplazamiento generar mi nuevo punto de emplazamiento, ¿vale? Y como vais a ver, pues ya lo tenemos en coordenadas, que es lo importante para poder trabajar todo el mundo en el mismo lugar. Como veis, este ya es un modelo ya en coordenadas, ya desarrollado pues con toda la estructura y demás, pero para que veáis un poco cómo funcionan nuestra manera de trabajar, lo que hacemos es, como os decía antes, exportar ese eje, que es en este caso el eje del cilindro, ¿vale? Nosotros tenemos un pequeño desfase en el eje del cilindro, ¿vale? Que está parametrizado para que se mueva según la plataforma que tenemos para poder envolver el cilindro, que es en este caso. En otro caso, pues tendríamos que coger solo la rasante de la plataforma, dependiendo del que vayamos a usar, y luego definimos desde dónde empieza hasta dónde llega mi estructura, porque no es todo el recorrido, ¿vale? Esto es importante y que nos ayuda a trabajar de esta manera para poder vincular posibles cambios, ¿vale? Porque es muy típico, pues, cambiar alguna cota, empezamos la estructura antes, empezamos después, cambiamos la rasante, tenemos un problema de gálibo y hay que mover. Esto nos da flexibilidad que si movemos el trazado podemos exportar ese Excel y como vais a ver, pues simplemente él solo prácticamente reconstruye. Voy a borrar estas anotaciones que tengo aquí y los elementos del helicoidal para que veáis un poco cómo funcionan las rutinas. Las pilas las voy a dejar ya que no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona todo esto. Nosotros, como os decía, dentro de esta estructura pues tenemos, como veis a la izquierda, pues nuestro paquete de INES, ¿vale? Esto es un paquete que he desarrollado yo. Pues en este paquete van incluidos un montón de elementos pues para leer Excel en coordenadas, convertir elementos, generar pues las anotaciones de los PKs. Bueno, tiene bastante complejidad y muchos nodos, pero bueno, es algo que repetimos habitualmente. Simplemente nosotros lo que hacemos es arrancar la rutina, ¿vale? La rutina, como estáis viendo, está arrancando en continuo. No he parado el vídeo para que veáis que no tarda mucho. Tarda, creo que es escaso un minuto y medio en regenerar todo el modelo. Y muchas veces, pues bueno, yo soy partidario de que en Dynamo tenemos que automatizar algunos procesos. Hay otros que no merece la pena y otros que sí. Pues como veis, pues ya genera toda la estructura. Hay que afinar algunos elementos, pues porque las vigas no las coge de manera en el centro. Se podría parametrizar con Dynamo o no, como veis son 3 clics, da un poco igual, esto ya es un poco afinar más o afinar menos y bueno, vamos a coger un material que vamos a usar pues para todos. Y como veis, pues hemos creado la estructura de una manera súper rápida con la envolvente. Esta estructura está parametrizada para ver cuántos anillos tenemos, si tenemos 7 envolventes, si tenemos 4, todo está parametrizado, que podemos jugar con él siempre y cuando tengamos ese Excel de lectura que es que a nosotros nos importa. Y además tenemos importado esta familia adaptativa de PKs, que lo que nos ayuda también es un poco a ver desde dónde hasta dónde va nuestra estructura del proyecto, que es súper importante a la hora de decidir un poco muchas veces pues dónde empezamos, dónde acabamos, si me interesa representar o no mis PKs, ¿vale? Y como veis, pues tenemos todo encajado. ¿Cómo hacemos el tema de las pilas? Pues simplemente vamos a donde vamos a colocar una pila, hacemos una sección y como son elementos tangentes, pues simplemente modelamos esos elementos de pilares o de vigas, dependiendo un poco de cómo estamos trabajando la estructura. Deberían ser pilares, pero dependiendo del cliente, pues a veces hacemos cosas un poco complejas. Y ahí lo tendríamos un poco terminado todo nuestro proyecto, que como veis es bastante ligero y bastante fácil de usar. Una vez que tenemos que esta es la vista que queremos o que tenemos que usar para nuestra exportación, como os decía, exportamos este modelo en 3D para luego poder replicarlo dentro de Civil 3D y es importante en la exportación pues que esté en metros, en coordenadas compartidas y los sólidos, ¿vale? Como habéis visto en la imagen. Lo importamos simplemente a nuestro eje, ¿vale? En el archivo que tenemos del perfil longitudinal y como veis pues ya tendremos un alzado desarrollado de estructura completa en nuestro proyecto en planta de enalzado pues con 4 cotas, que es un poco lo que nos pedía nuestro cliente. Este está hecho de las 3 alternativas, os enseño solo esta porque si no el vídeo se haría muy largo.
Después tenemos dentro del plato principal pues la parte de cálculo. Yo tengo un modelo de Revit, tengo un modelo de Civil, tengo bastantes cosas que se comunican entre sí, pero tengo otra parte importante que es la parte analítica, ¿vale? Entonces el modelo analítico de Revit lo mandamos a Robot. En algunos casos, dependiendo de los proyectos, pues afinamos ciertas cosas del modelo de Robot con Dynamo pues, para afinar nodos, análisis y demás. Y luego estos datos los devolvemos de vuelta a Revit, pues en el caso de tener que cambiar un perfil o el diámetro de un pilar, por ejemplo, de estructura metálica, o decidir que, por ejemplo, los anillos en vez de cada 4 metros pues van cada 4 metros y medio. Ese tipo de variables que muchas veces en los proyectos pues dan un dolor de cabeza bastante grande, pues tenemos una comunicación directa entre todos para poder calcularlo y cambiarlo de una manera sencilla, ¿vale? Os voy a enseñar un vídeo de cómo lo hacemos, también no lo voy a cortar, ¿vale? Voy a enviar directamente el modelo para que veáis que siendo un modelo de una pasarela que tiene unos 200 metros con bastante estructura, pues se mueve con bastante agilidad. Nos vamos a la pestaña de analizar, enviamos el modelo directamente, ¿vale? Os voy a enseñar el modelo, la parte de Dynamo, pues bueno, ya en futuros la enseñaré porque si no la clase se me va muy larga, pero bueno, para que veáis un poco, nosotros lo que vamos a enviar es todo lo que tiene el modelo. Es cierto que hay que afinar algunas cosas, ¿vale? Y esto os va a pasar en cualquier proyecto que trabajéis con Revit y con Robot. Pues en este caso, por ejemplo, nosotros la barandilla la hemos usado como una familia adaptativa tipo viga para que se adapte bien a todas las cotas del recorrido de la plataforma. ¿Qué pasa? Que al ser tipo viga, pues Robot me la trae. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer un pequeño filtro para que esté apagada y para que en este elemento pues no quede definida o que no esté definida, que es en el caso, ¿vale? La izquierda 1.60 es el tipo de barandilla que estamos usando, simplemente le decimos que no queremos que la detecte, ¿vale? Que no aparezca nada. Y ahí entraría como elemento estructural. Importante analizar esto, bueno, el primer error es siempre por un poco la configuración regional y el que hemos tenido de la barandilla, ¿vale? Esta parte hay que revisarle, como veis ya tenemos el modelo vinculado con todos los datos, ¿vale? Un modelo bastante fino, con mucho detalle, donde ya aquí es donde empezar en la parte de los ingenios pues a meter todos los datos que tenemos pues a nivel de cálculo, pues a nivel de viento, las cargas muertas, sobrecargas y demás valores que necesitamos para el proyecto. Y como postre, pues bueno, os quiero dar un pequeño obsequio, pequeño regalo para que todos podáis trastear y podáis toquetear, ¿vale? Es un modelo federado que he desarrollado en Navis, en el que, pues bueno, como todos hemos trabajado en coordenadas compartidas y en coordenadas UTM, pues es muy fácil vincular todos con todos, donde integramos los archivos nativos de Revit, los archivos nativos de Civil, y hacemos una exportación en FBX de InfraWorks para integrar un poco el entorno con el texturizado dentro de un modelo de Navis, ¿vale? Esta presentación la tendréis dentro de la Autodesk University. El enlace está abierto para que podáis entrar en cualquiera de los 3 modelos y trastear y ver cómo está. Y os quiero enseñar uno, pues bueno, para que veáis un poco cómo es el modelo, ¿vale? Cómo queda. Entonces este es el modelo definitivo, donde está integrado pues, todas las curvas de nivel de Civil, la superficie de Civil, está integrado el FBX con los elementos de información GIS de los edificios y están integrados todas las propiedades que contienen los elementos de la propia pasarela de Revit, ¿vale? Pues el tipo de suelo que estamos usando, que en este caso es un suelo estructural. Tenemos toda la parte del navegador de proyectos, pues, donde puedo seleccionar cualquier tipo de viga, donde puedo seleccionar cualquier tipo de elemento, puedo ver sus propiedades, en qué nivel está, qué volumen tiene, en el caso de que le metemos más propiedades, que en algunos proyectos lo hacemos, pues también incluirlo y poder jugar con todo esto. Además, pues al tener un navegador de proyecto, pues todo es en base a internet, no tenéis que tener ninguna licencia ni nada. Simplemente pues podéis ir apagando, encendiendo todo a vuestro gusto para poder jugar con el modelo. También tiene una parte que a mí me parece muy útil, que a veces pues, se obvia un poco, y es dentro, por ejemplo, de la pasarela, si vais a la opción de primera persona, podéis un poco navegar a modo de primera persona, y esto es una parte importante que quiero hacer un poco de énfasis en el proyecto,
porque nosotros también nos hicimos eco del diseño de esta pasarela. Esta pasarela tiene esta complejidad, y voy a parar aquí un segundo para explicarlo, porque no estoy pasando por encima de un río, no estoy pasando por un lugar bonito, estoy pasando por una autopista que, si sumamos todos los carriles, pues hay 8 carriles donde pasan muchos vehículos a mucha velocidad y mucho ruido, y lo que buscábamos era una estructura que hiciese, como se llama, el efecto jaula, para que las personas que transiten por la pasarela se sientan seguras y no tengan ningún tipo de miedo a circular por ella. Como os decía, pues esta parte de la opción de la primera persona es bastante útil, y luego pues un poco pues vamos viendo cualquier cosa que necesitemos, ¿vale? También hemos metido un poco los vehículos por hacer énfasis en la parte de los gálibos, en ver que todo encaja y que tiene sentido para el correcto desarrollo del crédito. Como os he dicho, pues están las 3 opciones para que juguéis con ellas. Os recomiendo que las veáis y creo que os van a interesar. Y bueno, como conclusión, pues es un menú de estrella Michelin. Sin más, para mí lo primero, pues agradeceros, ¿vale? Vuestro tiempo, que yo sé que el tiempo es muy valioso. Espero que el menú os haya gustado. Siempre cuento con vosotros, ¿vale? Y simplemente pues algunas preguntas, ¿vale? Me encantaría recibir vuestro feedback, si os ha parecido interesante o no. Yo siempre os recomiendo que preguntéis, ¿vale? No dudéis en preguntar, que no pregunta al final no aprende. Y si creéis que desde INES, pues bueno, somos pioneros en este tipo de estructuras, y por lo tanto, si necesitáis nuestros servicios, pues aquí estáis. Aquí estamos. Y también, bueno, no os olvidéis jugar con los modelillos, que os los dejo. Y sin más, muchísimas gracias. Podéis seguirme en LinkedIn, y si queréis formación BIM, pues podéis buscarme a través de la Escuela Factoría 5J. Sin más, muchas gracias, chicos, un saludo, pasadlo bien.